Les decía que es 22 de agosto de 2025, tenía silenciado el micrófono. Bienvenidos a este nuevo programa de opinión en donde vamos a analizar las 5 noticias que seleccioné para hoy, todas muy interesantes, estoy seguro que les van a gustar. Y como ha sido costumbre últimamente, estamos abriendo nuestro programa con una intervención del presidente Gustavo Petro, porque aunque nos cueste mucho escucharlo, es el presidente y tenemos que estar informados de lo que dice para poder criticarlo. Es la única forma. Si no lo escuchamos, pues entonces no lo vamos a poder criticar. De manera que por eso hacemos el ejercicio. Como ustedes vieron, esta intervención fue el día de hoy. Y vieron que no hizo ni siquiera una pequeña referencia a lo que sucedió ayer en el país, a lo que sucedió en Cali y a lo que sucedió en Antioquia. El país nadando en sangre y el presidente sigue hablando de cosas ajenas. Este es nuestro programa número 59, vamos ya para 60. La meta es llegar a 100 programas muy pronto. Recuerden que todos los días subimos videos de Risaralda y de Pereira en @diario en la nube y aquí con alcance nacional. Este es un programa de opinión y no un programa informativo para que lo tengamos presente. Muy bien, antes de iniciar con las noticias de hoy, quisiera socializar con ustedes 5 conclusiones sobre eso que acabamos de escuchar, sobre la estrategia discursiva de Gustavo Petro. Lo primero es una distracción con discursos interminables. Petro usa un lenguaje grandilocuente sobre el señor Carbono y el amor como política, pero evita responder lo esencial, la incapacidad de su gobierno para controlar la violencia y el narcotráfico en Colombia. Cuando habló de narcotráfico, noten ustedes que habló de Haití y no de Colombia. Le oculta al mundo que Colombia está nadando en narcotráfico. Es un recurso retórico para ocultar la falta de resultados. La segunda conclusión es una contradicción precisamente sobre el narcotráfico. Reconoce al narcotráfico como el segundo enemigo del país y en simultáneo insiste en legalizar la hoja de coca y legalizar la marihuana. El eterno debate. Dice que el primer enemigo del país es el cambio climático, el catastrofismo ante todo. Ayer lo hablábamos en el cierre del programa cuando hicimos referencia a los incendios en España y la inacción de Pedro Sánchez. Y rematábamos diciendo que estos gobiernos de izquierda nos venden la idea de que el cambio climático es el principal enemigo de nuestros países y cuando se les presenta una emergencia climática, que se han presentado siempre, entonces ahí es donde vemos la incapacidad que los gobierna. Pasó en España con la Dana el año pasado y está pasando en España otra vez con los incendios. Pero en Colombia pasa lo mismo y sale el señor Carrillo a decir que no hay plata, porque claro, Olmedo López y los suyos, que ahora vamos a hablar de la unidad de gestión del riesgo, se la robaron toda. Todo un mensaje incoherente de Gustavo Petro. Por un lado llama mafias a los grupos armados y por otro suaviza el origen de su negocio. Bueno, y ahora que hablamos de narcotráfico, un pequeño paréntesis, es increíble. El año pasado, el 23 de julio de 2024, para ser exactos, el ejército capturó a alias Calarcá. Recuerdan ustedes que lo capturaron allá en las carreteras de Antioquia. Y la fiscalía, por orden de Gustavo Petro, lo dejó en libertad. Ese señor Calarcá fue el mismo que ayer asesinó a los 12 policías a través del atentado. Y los que han cogido hasta ahora no tenían orden de captura porque estaban negociando con el gobierno. Si siguen insistiendo en que Gustavo Petro no tiene responsabilidad política sobre lo que está pasando, apague y vámonos. Aquí no hay nada más que hacer con este negacionismo. Nunca antes se había dado en el país que terroristas atentaran contra el pueblo, contra la ciudadanía, de la manera que están atentando y que no tengan orden de captura porque el presidente de turno se las suspendió. Eso es nuevo en el país. Eso va a pasar a la historia
Petro va a pasar a la historia como el presidente que le cedió el territorio a las guerrillas en pleno 2025. En esto estamos. Bueno, muy bien. Tercera conclusión. La culpa siempre es externa. Petro responsabiliza al capitalismo fósil, al bloqueo a Venezuela y hasta el calentamiento global de los problemas amazónicos, pero ignora que en Colombia las mafias prosperan por la debilidad de su propio gobierno y por la entrega de territorios bajo la paz total. Cuarta conclusión de lo que acabamos de escuchar de Gustavo Petro: la falsa solución ideológica. Con ideología pretenden solucionar todos los problemas. Recuerden ustedes en campaña cuando dijo Gustavo Petro que en 3 meses iba a firmar la paz con el ELN, pero dijo, se atrevió a decir algo peor, que si él no era capaz de hacer la paz, pues entonces lo tumbáramos. Que mejor que no lo tumbáramos, que él renunciaba porque entonces iba a ser un fracasado. Pues ya fracasó, no ha renunciado, no lo han tumbado. Lleva 3 años denunciando un golpe blando y vemos que sigue echando discursos grandilocuentes en los que ni siquiera hace referencia al problema de seguridad que hay en el país. Y por último, el giro militarista disfrazado. Al final propone una conferencia de seguridad regional con ejércitos e inteligencias coordinadas, pero en su propio país debilitó la moral de las Fuerzas Armadas. Recuerden ustedes la cantidad de gente con experiencia que puso a sobrar para meter la gente de él. Habla de seguridad continental mientras sus soldados mueren. 13 muertos ayer en Antioquia, 13 y 8 en Cali, para 21, solamente nombrando dos territorios. Las comunidades siguen bajo el fuego, nadando en sangre, y Gustavo Petro proponiendo soluciones para el resto del mundo y no para Colombia. Esas son mis 5 conclusiones sobre lo que acabamos de escuchar. Buenas noches. No debería de criticar, sino aportar para construir un mejor país. Yo tengo muy claro lo que yo debería hacer, pero muchas gracias por la sugerencia. Muy bien, vamos ahora sí a empezar con las 5 noticias del día. Primera noticia, el caso Wadid Mansur y la UNGRD. Antes de entrar en la noticia, es importante recordar que Wadid Mansur es del Partido Conservador, se hizo elegir con los votos de la oposición y después, como vamos a escuchar a continuación, se vendió al gobierno nacional. Es así de sencillo. Wadid Mansur, conservador, que se hizo elegir con los votos de la oposición y cuando tuvo la primera oportunidad se le vendió presuntamente, todavía hay que decir presuntamente porque no tiene orden de captura aún, al gobierno de turno. Miren, en los últimos meses ha salido a la luz un escándalo que envuelve al representante Wadid Mansur del Partido Conservador y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. El tema se centra en la aprobación de 6 créditos internacionales gestionados por el Ministerio de Hacienda durante el segundo semestre de 2023. La Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, que integraba a Mansur junto con otros congresistas, debía dar el visto bueno a estos créditos. Sin embargo, la investigación de la Corte Suprema y la Fiscalía ha mostrado que Mansur presionó para que se aprobaran contratos en su región, a cambio de apoyar los créditos. Se trata de una historia donde la política, los favores y el dinero se cruzan de manera peligrosa. Los chats revelados muestran cómo Mansur mantuvo conversaciones directas con María Alejandra Benavides, enlace entre el Ministerio de Hacienda y el Congreso, y con funcionarios de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. En esos diálogos quedó claro que Mansur exigía que le aprobaran un proyecto en Cotorra, Córdoba, por 50.000 millones de pesos, una módica suma, señores, como condición para dar su voto favorable a los créditos internacionales. El propio ministro de la Hacienda, el de la época, el señor Ricardo Bonilla, estaba al tanto de la presión y organizó reuniones con Olmedo López, entonces director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, amigo de Petro, nombrado por Petro y hoy preso,
para atender las exigencias. Incluso contratistas de la región, terminaron hablando directamente con altos funcionarios del gobierno, lo que muestra la cadena de favores y compromisos creados. Este caso, señores, revela que mientras el país necesita recursos para proyectos sociales, las decisiones en el Congreso terminan condicionadas por negociaciones oscuras. La aprobación de créditos internacionales quedó atada a la voluntad de congresistas que pedían beneficios directos para sus regiones y aliados políticos. Lo más grave es que el ministro Bonilla y funcionarios de alto rango aparecen involucrados en estas maniobras. La consecuencia inmediata es una pérdida de confianza en el manejo de los recursos públicos y en las promesas del gobierno de Gustavo Petro de luchar contra la corrupción. Lo que prometían como un cambio terminó siendo más de lo mismo, pero con nuevos protagonistas. Digamos que en ese sentido sí hubo un cambio medianamente. Los protagonistas cambiaron, aunque todavía seguimos teniendo protagonistas de la rancia política colombiana, pero hay que aclarar que bajo este gobierno hemos tenido unos protagonistas que antes no tronaban ni sonaban. Este caso de Guadix Mansur es un escándalo y muestra lo que muchos colombianos ya sienten en carne propia. El gobierno de Gustavo Petro no gobierna con transparencia, gobierna con favores políticos y arreglos por debajo de la mesa. Algunos dirán que esto ha pasado siempre, que esta es la forma de hacer política en Colombia, pero no, la única razón por la que Gustavo Petro llegó a la presidencia es porque prometió cambiar unas prácticas de las que la gente estaba mamada. El presidente prometió romper con esa vieja política. Luego, su ministro de Hacienda, el señor Ricardo Bonilla, terminó sentado en reuniones para complacer a congresistas que pedían contratos a cambio de votos. Y de esto ya hay varios capturados, hay varios condenados. No nos pueden seguir vendiendo la idea de que esto es puro chisme, como pretendieron venderla cuando el escándalo estalló. No, no, no. De esto ya hay varias capturas, hay condenas. De hecho, presidente de Senado y presidente de la Cámara cayeron por esto. De manera que no es que la oposición esté desesperada, no. La oposición lo que se está dando es un banquete con este concierto de corrupción y con el concierto de violencia que hay en el país, porque le estamos demostrando al país que Petro no era la solución. La unidad de gestión del riesgo, que debería estar al servicio de los desastres naturales y de las comunidades más pobres, se convirtió en una caja de pago político. Petro se hace el ciego, así como se hace el ciego con el caso, con lo de Nicaragua y su amigo Carlos Ramón González. Mientras su gente está negociando con recursos públicos como si fueran una finca privada. Manejan la chequera del Estado, los recursos nuestros de los contribuyentes, como si fuera una billetera personal de ellos. Esto va más allá del caso Mansur, señores. Lo que estamos viendo es la radiografía de cómo gobierna la izquierda en Colombia y en toda la región. Con discursos de cambio, pero con prácticas de corruptos iguales o peores de las anteriores. En Argentina, la izquierda argentina terminó presa. En Ecuador, Rafael Correa terminó prófugo de la justicia, igual que Carlos Ramón González, y después asilado aquí en Europa. En Venezuela ya ven ustedes que se ofrece una alta recompensa por Nicolás Maduro. En España, la esposa de Pedro Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez están en problemas con la justicia penal y tiene ya a varios de sus ministros presos por corrupción. Solo por nombrar a tres izquierdas. Sin tocar el caso de Evo Morales en Bolivia, ¿cierto? Porque aquí nos podríamos quedar toda la noche. En este caso, los recursos internacionales se podían servir para programas sociales, pero terminaron siendo moneda de cambio entre congresistas y gobierno. Hay que entender algo, señores. Bajo el gobierno de Petro, la política sigue siendo negocio de unos pocos, mientras la gente del común sigue esperando empleo, seguridad y servicios básicos.
Lo mismo de Venezuela, lo mismo de Nicaragua, lo mismo de España. Gobiernos de izquierda que hablan de justicia, pero que administran el poder para su propio beneficio. Háganme el favor. Muy bien, y terminando con el caso de Mansur, vamos entonces para otro que es menos alentador. El asilo a Carlos Ramón González y la complicidad diplomática. Un nuevo capítulo de controversia golpea al gobierno de Gustavo Petro. Esta vez el protagonista es Carlos Ramón González, exfuncionario cercano al petrismo, hoy asilado en Nicaragua bajo la protección del régimen de Daniel Ortega. La revelación hecha en el reporte Coronel, no sé si lo escucharon, mostró cómo la supuesta solicitud de extradición enviada por Colombia fue interpretada como un simple formalismo. Según el régimen nicaragüense, en realidad lo que el gobierno colombiano buscaba era garantizar el refugio político de González. El escándalo aumentó al saberse que diplomáticos colombianos convivían en Managua con el prófugo, incluso en residencias oficiales pagadas por los contribuyentes. Esto es escandaloso. El encargado de negocios de Colombia en Nicaragua, Oscar Iván Muñoz Giraldo, vivió en la misma casa con Carlos Ramón González hasta la víspera de la solicitud de extradición, o sea, hasta la semana pasada. Y por si quedan dudas, recordemos que hoy es 22 de agosto de 2025. Antes de eso, también compartió residencia con él y con el entonces embajador León Freddy Muñoz. Recuerden que León Freddy es hoy senador de la República porque se encontró la curul gracias a la renuncia de Humberto de la Calle, quien además presentó personalmente a Carlos Ramón González ante funcionarios de alto nivel del régimen de Ortega. Que recuerden ustedes que se le llamó la atención por participar en política en una marcha a favor del régimen de Ortega mientras era embajador, sabiendo que eso está prohibido. Incluso usaron los recursos oficiales, como una camioneta con placas diplomáticas, para favorecer al fugitivo. Las pruebas incluyen cartas, reuniones oficiales y hasta actos públicos donde diplomáticos colombianos se mezclaron con el Frente Sandinista en abierta violación a las normas internacionales. Todo esto deja en evidencia que el asilo concedido por Nicaragua no fue casual, sino producto de gestiones directas de representantes del gobierno de Gustavo Petro. Este caso golpea de lleno la credibilidad del discurso anticorrupción del presidente. El hecho de que funcionarios diplomáticos colombianos facilitaran la vida de un prófugo de la justicia dentro de Nicaragua deja la imagen de un Estado cómplice y protector de aliados cuestionados. Al mismo tiempo, se desnuda la incoherencia, señores. Mientras Colombia critica a Ortega por autoritarismo, termina participando de su red de favores políticos. Aquí lo que vemos es un escándalo con eco que termina tocando al presidente, al expresidente, panameño Ricardo Martinelli. Desde ayer lo estamos denunciando porque Gustavo Petro le otorgó asilo pese a sus condenas. Gustavo Petro, que a otrora tenía todas las diferencias con Martinelli. Pero no es casualidad que Martinelli estaba refugiado en la embajada de Nicaragua en Panamá, prófugo de la justicia, y de la embajada de Nicaragua de Panamá lo mandaron para Colombia para que Petro lo asilara. Eso huele más a canje que a cualquier cosa. Es decir, yo le mando a ustedes a Martinelli, usted Petro me hace el favor y me lo protege allá, y dentro de unos meses nosotros hacemos lo mismo con Carlos Ramón González en nuestro país. El gobierno colombiano pierde autoridad moral otra vez y se ubica al mismo nivel de los regímenes que dice combatir. El que tenga otra opinión es respetable, pero el que pretenda defender esto, no sabemos de qué está hecho, ¿cierto? Puede que vengan y me digan que esto ya había pasado. Con estos detalles no había pasado nunca en la historia de Colombia. Puede que me digan que otros presidentes habían hecho lo propio
para sacar gente del país y protegerlos, todo eso es válido. Pero aquí hay una sola diferencia, señores, y es que este gobierno se hizo elegir con las banderas del cambio. Este gobierno utilizó las prácticas de gobiernos anteriores como caballito de batalla en campaña para hacerse elegir prometiendo, jurando y firmando en notaría que ellos no iban a hacer lo mismo. Y todo hay que decirlo, superaron al maestro. Aprendieron del maestro y lo superaron. De manera que aquí nos pueden decir lo que quieran, que esto pasaba antes, todo lo que quieran. Y se puede dar el debate de qué sí pasaba antes y qué no. Pero nada de eso les da autorización para que repitan la historia. Luego sí los hace quedar muy mal. Porque entonces el problema no era lo que se hacía. El problema era quiénes lo hacían. Salud. Entonces aquí, con falacias de autoridad y con falacias ad hominem, quieren venir a desvirtuar las noticias que aquí estamos comentando. Es decir, el gobierno de Petro escondió a Carlos Ramón González durante meses. Sabían en dónde estaba Carlos Ramón González y faltaron a la ley colombiana porque tenían que haber informado en dónde estaba. No tenían por qué protegerlo. Y nos vienen a decir que la derecha está desesperada, que la derecha esto, que la derecha aquello. No, eso es una falacia ad hominem. Si ustedes no quieren que hablemos de esto, pues entonces pónganle freno al presidente que ustedes tienen. Porque es que gracias a las acciones de este presidente es que nosotros tenemos de qué hablar. El problema es que se hayan hecho elegir con las banderas del cambio. El problema es que se hayan hecho elegir diciendo que si no firmaban la paz, entonces eso nos iba a dar a nosotros permiso de tumbarlo o que él renunciaba porque eso sería que fracasó. Hace rato fracasó. Pero pues nadie le puede pedir a Petro que cumpla su palabra. Sabemos y sabíamos desde un principio que Petro no iba a cumplir su palabra. Eso lo hemos sabido toda la vida. Pero no nos desviemos del caso. El caso Carlos Ramón González demuestra que el gobierno Petro protege a los suyos sin importar si pesan sobre ellos investigaciones o acusaciones. Por eso es que le están dando el aval a Daniel Quintero, así esté imputado. Por eso es que están escondiendo y protegiendo al hijo del presidente, a Nicolás Petro. Por primera vez en la historia de Colombia, el hijo de un presidente en ejercicio está a punto de ir a juicio. Y con la confesión de los delitos, porque él hizo la confesión, lo más probable es que lo condenen. Eso es lo que va a quedar en los libros de historia. Eso muy por encima de lo que piensen los señores que siguen a este gobierno. En los libros de historia va a reposar con detalle que el hijo del presidente de la época entre 2022 y 2026 confesó sus delitos, confesó además que su padre sí sabía y fue a juicio. Digo, hablando un poco en futuro cuando ya haya ido a juicio. Recordemos que Nicolás Petro estaba colaborando con la justicia hasta ese lunes festivo que el papá lo visitó en Barranquilla y después de esa visita reculó. Blanco es, gallina lo pone y frito se come. Mientras los ciudadanos de a pie deben responder ante la justicia, los amigos de Gustavo Petro reciben trato preferencial, con diplomáticos convertidos en cómplices y embajadas usadas como refugios. Lo mismo pretendían hacer con el pastor Sade. Para desgracia del falso pastor, Brasil no lo recibió como embajador. No le dieron el beneplácito.
La Cancillería actúa como fachada, señores, para encubrir lo que en realidad es una red de favores entre gobiernos de izquierda. Gustavo Petro no puede hablar de transparencia mientras su gente comparte techo, comida y hasta vehículos oficiales con prófugos buscados por corrupción. Un señor que tiene circular roja de Interpol, protegido en Nicaragua y escondido en la Embajada de Colombia en Managua. Confunden Estado con gobierno. Son el gobierno y se creen el Estado. Ese es el doble discurso. Es muy evidente. Se predica lucha contra la impunidad, pero se practica protección a los aliados que termina ampliando la impunidad. Todo un espejo de lo que pasa en toda la región gobernada por la izquierda. En Venezuela, en Nicaragua, pasó en Argentina. La señora Cristina tiene en estos momentos casa por cárcel, ella sí con una condena en firme. Ella sí con una condena firme. Y ahora está pasando en Colombia. Los gobiernos se protegen entre sí, amparando a personajes cuestionados y debilitando a las instituciones judiciales. Estamos a escasos 10 meses, señores, de que pueda cesar la horrible noche. Pero depende de nosotros, del poder constituyente, de cómo nos llama Petro el constituyente primario. De eso depende que cese la horrible noche. El asilo a Martinelli en Panamá y luego en Colombia es otro ejemplo de cómo los intereses políticos pesan más que la justicia. Y digo asilo a Martinelli en Panamá porque recordemos que a él lo tenían en Panamá, pero en la embajada de Nicaragua. Y de ahí lo mandaron para Colombia. Hubo un canje así como una especie de canje de presos, pero pues no eran presos. Muy bien, por aquí tenemos. Siempre hablan de izquierda y derecha para justificar sus fracasos, inútiles, fracasados, lo peor de lo peor. Petro no sabe gobernar, es un pajudo, Pinocho es un pato rajado al lado de él. Carla, un saludo muy especial. El doctor Alvarito es el dueño de Colombia, el líder del cartel de Medellín. Un saludo para Martín. Aquí se puede decir lo que ustedes quieran. Luego, el recurso probatorio, pues obviamente brilla por su ausencia. Carla Duarte, la derecha y la izquierda son iguales, ambas ideologías han hecho cosas malas. Sebastián, en eso estamos totalmente de acuerdo. Muy bien, recuerden que este es el programa de Hernán Opina, hoy con el episodio número 59. Si es la primera vez que les aparece mi programa y les ha gustado lo que han visto, recuerden tocar ahí donde dice seguir o donde dice suscribirse si están en YouTube para que sigamos en contacto todos los días. Aquí simplemente escogemos 5 noticias del día que a mí me llamen la atención porque soy el que está aquí dando la cara y las comentamos. Muy bien, vámonos con la noticia número 3. Otra vez, Pastor Sade. Pero esta vez no vamos a hablar de la Embajada de Brasil. Tampoco vamos a hablar de la suspensión de la Procuraduría. El Pastor Sade, el consorcio de pasaportes y la incapacidad del Ministerio de Defensa. Miren, el escándalo alrededor del ex jefe de gabinete, Alfredo Sade, continúa creciendo. Recientes revelaciones confirman que Sade solicitó a la Unidad de Información y Análisis Financiero, conocida como UIAF, investigar de manera ilegal a los miembros del consorcio encargado de los pasaportes en Colombia. Esto es gravísimo, por no decirlo menos. Esa solicitud nunca estuvo amparada por un juez ni por los organismos de control competentes. O sea, aquí también pretendió usurpar funciones, lo que constituye un acto grave de abuso de poder. El episodio recuerda casos anteriores en los que funcionarios públicos fueron condenados por utilizar información financiera de manera indebida. La noticia vuelve a encender las alarmas sobre la falta de controles dentro del gobierno Petro y los riesgos de persecución política.
Parece ser que Gustavo Petro está manejando el país, así como los personeros de colegio manejan a su institución. De acuerdo con las fuentes consultadas, Sade actuó durante los 2 meses en los que ocupó un alto cargo en la presidencia, pidiendo información reservada que solo podía ser solicitada por la Fiscalía o por la Procuraduría. El acceso a esos datos implica conocer movimientos bancarios, consignaciones y transferencias, lo cual es extremadamente sensible y protegido por la ley. Este tipo de prácticas en el pasado ya llevaron a funcionarios a prisión, como ocurrió con un exdirector de la DIAN que terminó condenado por pedir y filtrar información financiera de magistrados de la Corte Suprema. El caso del pastor no solo abre la puerta a investigaciones penales, también expone el uso de las instituciones para fines personales y políticos. El escándalo del SADE golpea directamente la credibilidad del gobierno y deja en entredicho la transparencia de procesos tan importantes como la licitación de pasaportes, ya de por sí rodeada de polémicas, que entre otras cosas hoy le extendieron el contrato a los señores de Thomas Gregg Sons. Petro no ha podido salirse con la suya, por fortuna, y toquemos madera. Háganme el favor. A esto se suma la preocupación ciudadana si un alto funcionario puede ordenar investigaciones sin autorización. Cualquier colombiano queda en riesgo de que su información privada sea utilizada para presiones o extorsiones. La consecuencia inmediata será la apertura de procesos disciplinarios y judiciales contra Sade, pero también se refuerza la percepción de que el gobierno Petro protege a personajes cuestionados y permite que sus funcionarios actúen como si estuvieran por encima de la ley. Seguramente va a salir Gustavo Petro otra vez a decir que fue a sus espaldas. Aquí lo grave no es lo que hace Sade. Todos sabíamos que esto podía pasar desde que Gustavo Petro lo nombró en el cargo que lo nombró. Algo que solo se le ocurre a un tipo como Petro. Lo grave es que si Petro sabía de todo esto, haya hecho el intento de enviarlo para una embajada a Brasil, que terminaría eso protegiéndolo. Es decir, Sade se perfilaba a ser el tercer prófugo de la justicia. Porque recordemos que están prófugos Carlos Ramón González y César Manrique. Y como iban las cosas, Sade también se iba a volar. Es un episodio que refleja desorden, señores. Refleja improvisación en el gobierno de Gustavo Petro. Nada que sea nuevo para nosotros. Es el pan de cada día. Aquí lo que hacemos todos los días es confirmarlo. Un pastor sin experiencia en la administración pública terminó con poder para solicitar información confidencial de los ciudadanos. ¿En manos de quién estamos, señores? Calculen ustedes, los leo en los comentarios. ¿En manos de quién estamos? Es el resultado de nombramientos por cuotas políticas y no por méritos. Nombramientos, como bien lo dijo Gustavo Petro exactamente hace una semana en su Consejo de Ministros. Nombramientos para provocar. El gobierno que prometía cambiar la historia terminó reproduciendo las peores prácticas. Persecución a quienes incomodan y uso indebido de instituciones clave. Que un funcionario como el pastor haya tenido acceso a la UIAF muestra que no existen ni filtros en Palacio ni nada parecido. Gobiernan como si el Estado fuera el patio de la casa. Toda una tendencia regional. Los gobiernos de izquierda concentran poder y usan organismos de control para vigilar, para intimidar y para premiar según convenga. Ya lo vivieron los señores en Venezuela con la persecución a opositores, con el robo de las elecciones el año pasado. Lo vivieron también en Nicaragua con la manipulación judicial y ahora en Colombia con funcionarios que espían sin autorización. Cuando no es que al expresidente Álvaro Uribe le chuzaron el teléfono por yo no sé cuántos días y fue un error. 52 millones de colombianos y se equivocaron con el de él.
es que nos encontramos con una cosa de estas. Y aquí no se trata de qué ha hecho la derecha, no, ese no es el debate. A la derecha se le hizo control cuando la derecha gobernó. Aquí se le está haciendo control a la forma como está gobernando la izquierda. A mí no me van a meter en un falso dilema, señores. No me voy a dejar meter en un falso dilema. Esto es lo que está pasando en estos momentos en Colombia. Si quieren opinar sobre esto y tienen cómo defender esto, bienvenido el debate. Pero este no es un canal de historia política, no. Este es un canal de opinión y análisis de lo que sucede hoy en el país o en el mundo. Para un canal de historia les recomiendo el de Diana Uribe, por ejemplo, que es excelente. Este tema de SADE nos deja un mensaje muy preocupante. Si esto no se detiene a tiempo, la democracia se va a transformar en un sistema donde la ley solo sirve para proteger al círculo de poder. Otra vez, repito, como ya pasa en otros regímenes. Luego, los problemas reales, como el de la seguridad en las regiones, lo que pasó ayer en Amalfi, Antioquia, siguen siendo ignorados o respondidos con simples oficios, con decreticos, dejando a la población a merced de grupos armados. Es inaceptable que los señores que ayer atentaron en Antioquia fueron los mismos que habían sido capturados el año pasado y librados por la fiscalía porque estaban negociando con el gobierno. Inaceptable que en Colombia los bandidos se paseen por lo largo y ancho del país y al mismo tiempo estén haciendo atentados y no tengan ni siquiera una orden de captura. Más que inaceptable, es una desgracia. Pero muy bien, este es el programa de Hernán Opina, donde analizamos las noticias del día, las comentamos, las opinamos y reflexionamos sobre el estado del país. Los leo, señores, por aquí dicen, lo que pasa en otros países no importa, nos importa nuestro país. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. A mí me importa siempre, estamos en 2025, yo llevo 13 años haciéndole control al poder. Haciéndole control no me voy a creer importante ni más faltaba. Opinando sobre lo que pasa en el poder. 13 años. Cuando el señor Santos estaba en el gobierno, hice lo mismo. Luego llegó Duque y ahora está Petro. De ahí para atrás, pues, lastimosamente no tenía cédula, entonces estaba jugando microfútbol en el colegio. Y mientras gobernó Santos, me preocupé por lo que hizo Santos, no por lo que habían hecho atrás, ni Uribe, ni Pastrana, ni de ahí para atrás. Y hoy que está gobernando Petro, me importa lo que hace Petro. Lo que hizo Duque lo critiqué en su momento y lo que hizo Santos lo critiqué en el otro momento. De manera que les repito, los que crean que este es un canal de historia o los que crean que aquí somos como Matador, que hizo caricaturas mientras gobernaron los otros y ahora se hace el de la vista gorda, están muy equivocados. Así como a Matador y Ariel Ávila no se les conoce una sola caricatura o investigación sobre este gobierno, pues a mí me conocieron opiniones sobre el gobierno anterior y ahora opiniones sobre este gobierno. Porque es que sí hay unos que son muy hipócritas, que a los demás les criticaban lo mismo que a Petro le aplauden. Entre ellos Matador y otros cuantos. Yo no, yo criticaba lo de antes y critico lo de ahora con la misma contundencia. Porque lo que está mal sin importar quién lo haga. La rata es rata sin importar si patea con la derecha o patea con la izquierda. Es una rata y políticamente tiene que morir igual como las ratas. Ya los ciudadanos y demás, eso ya es un debate muy diferente. Pero las ratas corruptas que pateen con derecha o pateen con izquierda no deberían tener derechos políticos. Es mi posición y por eso yo no aspiro a ningún cargo político, porque yo soy de posiciones radicales. Pero muy bien, vámonos con la cuarta noticia, que ya vamos llegando al final de nuestro encuentro de hoy.
Petro y su obsesión con las alocuciones presidenciales. El presidente Gustavo Petro ha convertido las alocuciones televisivas en una herramienta recurrente para llegar directamente a los colombianos. En lo que va de su gobierno ya suma 54 intervenciones, de las cuales 21 ocurrieron solo en los primeros 8 meses de 2025. Estos discursos interrumpen la programación de los principales canales de señal abierta como Caracol, RCN y Canal 1, que están obligados por ley a transmitirlos. El objetivo de Petro es controlar la narrativa y presentarse sin la mediación de los medios de comunicación que lo critican. Sin embargo, los datos de rating revelan que cada vez menos personas están dispuestas a escucharlo durante estas largas intervenciones. Los que quieran profundizar en este tema, en el canal de La Silla Vacía, hicieron un análisis muy interesante. De acuerdo con cifras recopiladas por este medio, La Silla Vacía, la audiencia de Petro ha caído un 40% en los últimos 5 meses. Al iniciar sus alocuciones en horario prime, cuando millones de colombianos ven noticieros o programas de entretenimiento, se registra la mayor fuga de televidentes. Hasta 1 millón de personas apagan el televisor, mientras que algunos ciudadanos fieles lo escuchan con entusiasmo, otros lo consideran confuso, disperso y excesivamente largo. Sus discursos promedian hora y media, con divagaciones que van desde temas de política pública hasta comentarios personales sin relación alguna. Aunque Petro justifica estas transmisiones como un acto de valentía y un espacio de educación política, en la práctica se han convertido en un recurso unilateral para imponer su visión. Ningún monólogo va a ser un acto de valentía, señores. Los monólogos, al contrario, lejos están de ser un acto de valentía. El efecto de estas alocuciones es doblemente negativo. Por un lado, golpean a los canales privados que pierden dinero en publicidad por las interrupciones imprevistas en los horarios más costosos. Y por el otro, desgastan la credibilidad del presidente frente a la ciudadanía que siente que se usa la televisión pública para propaganda en lugar de información clara. En un contexto preelectoral, esta estrategia puede volverse un boomerang. Lejos de fortalecer la conexión con la gente, corre el riesgo de aumentar el cansancio y el rechazo. La consecuencia inmediata, señores, es la desconexión entre lo que Petro cree que comunica y lo que en realidad perciben los colombianos. Discursos extensos, repetitivos y cada vez más ignorados. Exactamente lo mismo que vimos al iniciar este programa. Exactamente lo mismo. Así que esa es la buena noticia que les tengo hoy. Lo que Petro cree que está muy bien, pues por fortuna le está saliendo muy mal. Y les recomiendo el especial, el análisis en La Silla Vacía. Me encanta, hago un paréntesis, cada día están llegando más bodegas de Gustavo Petro aquí a atacarme y a insultarme. O sea, cuando atacan con una falacia dominen, pues están poniendo en evidencia que no tienen nada que decir sobre lo que aquí se está comentando y opinando. Es masoquismo cuando uno se encuentra un video en el que están diciendo algo que a uno no le interesa, con lo que uno no se identifica. Si uno se queda viendo ese video, pues es masoquista. Luego, todo coincide. Como decía Steve Jobs, se conectan los puntos, connecting the dots en inglés. Porque se necesita ser masoquista para estar de acuerdo con Gustavo Petro. Y se necesita ser masoquista para quedarse viendo una transmisión en directo mientras se insulta al que transmite. Yo solo les digo, sigan haciéndolo porque, por fortuna, están favoreciendo el algoritmo. Venga, estas alocuciones, ahora sí, hablando de cosas importantes, son el reflejo del estilo autoritario de Gustavo Petro. En lugar de responder preguntas incómodas o de someterse al escrutinio de la prensa libre, prefiere hablar solo, en cadenas nacionales con el control absoluto de la pantalla.
No es capaz de someterse a un debate, no es capaz de someterse a donde lo cuestionen. Su obsesión por aparecer en televisión no es señal de transparencia. Luego es una estrategia de campaña y él la tiene clara. En ese sentido sí hay que darle los puntos a Gustavo Petro. Utilizando los recursos del Estado para imponerse en los hogares de los colombianos. Afortunadamente se están apagando 1.000.000 de televisores cuando el señor empieza a hablar. Eso es lo que se hace. Millones de colombianos deciden apagar el televisor y se van más bien a ver el mismo noticiero de Caracol y de RCN que estaban viendo, pero por YouTube. Los que no sabían, en la programación se interrumpe en el televisor de su casa, pero ojo, no se interrumpe en YouTube. Entonces, la sugerencia que yo les hago es, si ustedes están viendo, no sé, el reality del momento, el noticiero del momento, y les aparece el desastre de presidente que tenemos y se les interrumpe su programa, pues les recomiendo que se pasen para YouTube porque ahí la programación sigue como si nada. Porque eso sí, Petro podrá jugar a dictador dentro del territorio nacional, pero no en el territorio internacional. Él podrá controlar el espacio electromagnético, pero no puede controlar YouTube. Entonces, si les interrumpe su programación, sencillo, pásense para YouTube y ahí van a poder seguir viendo lo que sea que estuvieran viendo ustedes en la libertad que tienen ustedes de elegir lo que quieran ver. Porque aquí no hay una estrategia diferente en Petro. De hecho, en el primer Consejo de Ministros, en ese Consejo de Ministros equivocado, recuerden ustedes, el primero en el mes de febrero, donde se reveló Francia Márquez y se revelaron otros cuantos, Gustavo Petro dijo que esta estrategia se la había aprendido a los Castro en Cuba cuando él era muy joven. Luego no ha entendido que el mundo ha cambiado un poquito no más. Un poquito no más ha cambiado el mundo. Es lo mismo que hacía Hugo Chávez con sus interminables aló presidente. Evo Morales lo hacía con sus discursos radiales y hoy lo hace Nicolás Maduro con las cadenas diarias. Todos buscan dominar el espacio mediático para neutralizar la prensa crítica. En Colombia, Petro está siguiendo exactamente el mismo libreto. Cree que la repetición de mensajes le dará legitimidad, como lo vieron ustedes al principio de este programa, los que se han quedado toda la transmisión. Cada alocución, entiendan esto, aumenta el cansancio ciudadano y evidencia un presidente desconectado de las necesidades reales. Mientras Petro hace alocuciones y duerme la siesta, los colombianos en muchas regiones del país nadan en sangre y entierran a sus familiares. Esa es la realidad nacional mientras el señor Gustavo Petro gobierna. Muy bien, recuerden que este es el programa de opinión, @HernánOpina en todas las redes sociales, @Hernán.tena en Instagram y pueden seguir mis columnas en alponiente.com y en diarioenlanube.com. Recuerden que también estamos en @diario en la nube, con noticias. Ese sí es un medio de comunicación y no un medio de opinión, con noticias sobre Risaralda y el eje cafetero. Vamos con la última noticia y terminamos por el día de hoy. Recuerden que hoy es el episodio número 59. Ya estamos cerca de los primeros 100. La violencia recrudece mientras Petro insiste en la paz total. Colombia enfrenta una nueva ola de violencia tras los recientes atentados en Cali y en Amalfi, Antioquia, y otras zonas del país, porque recuerden que hubo un tercer atentado en la madrugada. En medio de esta situación, el presidente Gustavo Petro anunció que pedirá a la Agencia Jurídica del Estado la recategorización del Clan del Golfo, las disidencias de Iván Mordisco y otros grupos como organizaciones terroristas. No obstante, el propio gobierno insiste en mantener abiertas las mesas de negociación con estas estructuras criminales. Mientras tanto, líderes de la oposición y precandidatos presidenciales han señalado que la política de paz total se ha convertido en un fracaso que debilita a las instituciones
y deja a la ciudadanía desprotegida. Álvaro Jiménez, jefe negociador con el Clan del Golfo, y Armando Noboa, negociador con la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, defendieron la continuidad de las conversaciones. Claro, ellos están felices, eso sí, alegando que la violencia no se resuelve únicamente con la fuerza militar. Destacaron avances en desescalamiento, calculen ustedes, y sustitución de cultivos ilícitos en Nariño y Putumayo. Sin embargo, los atentados demuestran que los grupos ilegales siguen actuando con plena capacidad ofensiva. En paralelo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció la Operación Sultana en Jamundí, con una inversión de 380.000 millones de pesos en tecnología e inteligencia militar. Todo esto ocurre mientras en la Casa de Nariño se realizaba la cumbre amazónica, con la presencia de Lula da Silva y de Luis Arce, en la que Petro insistió en relacionar la violencia con el narcotráfico y en proponer una coordinación regional. Oiga, las contradicciones del gobierno son evidentes. Declara a los grupos como terroristas, pero mantiene diálogos con ellos. Les quita las órdenes de captura. Y si el ejército o la policía captura a alguno de ellos, pues ordena que se deben dejar libres. Y además, suspende las órdenes de extradición. La población, señores, especialmente en regiones como Nariño, Cauca y Valle, sigue atrapada entre los discursos de paz y la realidad de la violencia. Los precandidatos presidenciales de 2026 ya están capitalizando este desgaste. Voces como la de Mauricio Cárdenas o Juan Guillermo Zuluaga piden acabar con las mesas, mientras otros proponen fortalecer la inteligencia militar y la cooperación con Estados Unidos. El saldo inmediato de un clima de incertidumbre, donde el Estado parece incapaz de garantizar seguridad, mientras insiste en un modelo de paz que ha mostrado más debilidad que resultados. Termino con esto. Calarcá, el que lideró el atentado de ayer en Antioquia, en donde murieron 13 militares, había sido capturado el año pasado en Antioquia. Pero Gustavo Petro dio la orden de que lo dejaran libre porque estaba negociando la paz. Si no lo hubieran dejado libre, pues las posibilidades del atentado de ayer hubieran sido menores. En eso estamos. Y mientras tanto, pues claro, es entendible, hay personas que hacen hasta lo imposible para defender lo indefendible. A pesar de lo sucedido ayer, donde estuvimos a punto de un decreto de conmoción interior, Gustavo Petro sigue pensando en paz total. Yo estaría de acuerdo si fuera paz total con S, de paz, 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 pero no paz total con Z. Muy preocupante. El fracaso de esta paz total es inocultable. Petro insiste en diálogos que solo sirven para dar oxígeno a organizaciones criminales, mientras los colombianos mueren en atentados. La incoherencia es total. Por un lado llama terroristas al Clan del Golfo y a las disidencias, y por el otro envía delegados a negociar con ellos. La ciudadanía percibe un gobierno sin rumbo. No combate, no controla, pero eso sí, se entrega en mesas que prolongan la violencia. En lugar de fortalecer a las fuerzas militares, se les ha quitado capacidad y moral, que es lo más importante. Mientras los criminales celebran, vieron ustedes ayer cómo celebraban en un video porque el atentado les salió un éxito. Mientras la ciudadanía llora a las pérdidas humanas de un atentado, civiles que no tienen ni vela ni entierro en el conflicto, pues los señores que dieron la orden celebran. Muy parecido a la forma como celebraban los señores de Hamás aquel 7 de octubre cuando atacaron Israel. Lo que ocurre en Colombia no es aislado.
En la región, la izquierda ha mostrado la misma debilidad frente a grupos armados y al narcotráfico. Venezuela protege a carteles. Bolivia se blinda con discursos ideológicos. Y Brasil, bajo Lula, se enfoca más en cumbres políticas que en resultados concretos. Petro no se podía quedar afuera de ese trinomio. Se suma al libreto. Grandes palabras en escenarios internacionales, pero incapacidad para resolver la inseguridad en su propio país. Según él, tiene la solución para que se firme la paz en Ucrania y en Rusia y también en Israel y Palestina, cuando ni siquiera ha podido con mejorar los indicadores de seguridad en su platanal. La paz total, entiéndalo, señores, y con esto terminamos, ha fracasado. Y el electorado en 2026 tendrá en sus manos la posibilidad de corregir un rumbo que hoy nos deja más violencia, más inseguridad y menos confianza en el Estado. Yo solo les digo una cosa, si estos son 3 años de Petro, imagínense donde nos toque aguantarnos 8. Esa es la reflexión que les dejo en el aire. Me dicen por aquí que se lanzó Iván Cepeda, ya confirmó, esa sí no me la sabía. A ver, vamos aquí, vamos a mirar. Lo que sí vi yo fue que se lanzó Uribe, Miguel Uribe Londoño aceptó la candidatura. ¿Qué dice Iván Cepeda? Sí. Al parecer sí. Sí, lo que ya sabíamos. Bueno, se pone, porque qué pereza, ¿no? Se pone más interesante la carrera presidencial. Se pone más interesante la carrera presidencial, señores. Se lanza Iván Cepeda a la presidencia. Eso sí que sería desastroso ese tipo como presidente. Ahí sí les digo, apaguen y vámonos. A propósito del lanzamiento de Iván Cepeda, hace la semana pasada la columna que hice fue una comparación entre el asesinato del padre de Iván Cepeda y Miguel Uribe y cómo los relatos que van construyendo los señores de la izquierda alrededor. Pero sí, confirmada la precandidatura de Iván Cepeda y confirmada la precandidatura de Miguel Uribe Londoño. Es un cuadro interesante. Miguel Uribe Londoño se lanza después de que le asesinaron a su hijo e Iván Cepeda se lanza 30 años después de que le asesinaron a su padre. Esto es para que ustedes vean, señores de izquierda y de derecha, que en Colombia la violencia se da en ambos lados. Es falso decir que la violencia solo se da de un lado para el otro. Y la realidad es que no debería darse ni en el uno ni en el otro. En política, el debate se da con ideas. Más ideas y menos bala. Ellos no tienen nada que presentar. En mi opinión, no pienso que sea masoquismo. Dices que eres un crítico de todos los gobiernos desde que tienes su cédula, pero dice que no podemos escuchar su crítica por el solo hecho de no compartirla. No, yo no he dicho que no escuchen mi crítica, estoy diciendo, si vienen y me comentan que se quedaron dormidos con lo que estoy diciendo, pues ¿qué hacen aquí? Laura, no, para nada, si te quieres quedar, y es más, si queremos debatir de lo que se está hablando, bienvenido el debate. Pero si lo que van a hacer es atacarme a Dominem, es decir, insultarme a mí que soy el mensajero e ignorar lo que se está hablando, pues ¿para qué se quedan? Si uno no está a gusto donde está, pues uno se tiene que ir. A ver, eso es lo que yo he aplicado en la vida, ¿cierto? Es lo que yo he aplicado como filosofía de vida. Si yo no estoy contento en un lugar, pues me doy media vuelta y me voy. Entonces, veo que no quedó claro mi mensaje y gracias por hacérmelo ver, Laura, porque entonces es bueno aclararlo. Si yo le digo, si me están insultando, pues es masoquismo, porque ¿para qué se quedan si les estoy causando malestar? Porque si uno insulta a otro es porque algo de malestar le está causando lo que el otro está diciendo. Evítense ese malestar, evítense el insulto, porque el insulto a mí me beneficia,
Primero porque no me importa y segundo porque me mueve el algoritmo y más bien retírense del directo. Pero pues es una sugerencia. Igual aquí son bienvenidos todos los que quieran estar. Muy bien, eso era lo que teníamos para hoy, señores. Seguimos en contacto. Esas son las dos novedades en materia política. Se lanza Iván Cepeda, acepta la candidatura, se le atraviesa a los señores del pacto histórico. Termina siendo un poco injusto para algunos porque hay unos que llevan haciendo esa carrera durante muchos años y bueno, Iván Cepeda cree que porque llevó al expresidente Álvaro Uribe a juicio, entonces ya eso va a ser motivo de coronarse la presidencia y creería yo que lejos está de eso. Bueno, por el bien del país, yo creo que hay muchos que coincidimos con que sería perversa una presidencia de Iván Cepeda, pero pues finalmente es lo que el país escoja. Por aquí lo tenemos, permítanme, vamos a ver si tiene sonido. Vengo a presentar mi nombre ante el pueblo colombiano como precandidato del Pacto Histórico a la presidencia de la República. Vengo a presentar. Bueno, lo tienen, señores, confirmado. Iván Cepeda, precandidato, esto se sabía, lo que hicieron fue dilatarlo. Iván Cepeda, precandidato a la presidencia de la República, confirmado, transmisión en acto, por aquí está. Sí, por aquí está, pero no se puede transmitir porque le pusieron reggaetón y por derechos de autor no puedo hacerlo. De manera que, bueno, esas son las dos noticias de hoy. Miguel Uribe Londoño, precandidato por el Centro Democrático. Iván Cepeda, precandidato por el Pacto Histórico. Colombia decide. Otro más. ¿Cuántos llevamos? ¿78? ¿79? Un vividor igual que Petro, el gobierno, sí. Yo creo que podemos estar de acuerdo en todo eso, pero bueno, los leo. A ver, los leo antes de cerrar el directo de hoy. Por aquí dicen, buenas noches, ¿a ti qué te parece, Abelardo? A ver, yo he mantenido un principio en mi canal de opinión y es que no sugiero que voten por un candidato o por el otro. Pienso que el voto es algo muy privado y no sugiero, salvo que se dediquen a hacer campaña y se dediquen a la política. Mi oficio no es hacer campaña, mi oficio no es hacerle el favor a ningún candidato. Mi oficio en ciencia política, porque yo lo escogí, es opinar sobre lo que sucede en la actualidad. Por lo tanto, no voy a sugerir, voy a responder la pregunta, pero no voy a sugerir nunca que se vote por un candidato o por el otro. Y los que me han seguido desde hace 12, 13 años, yo creo que han conocido que nunca en ninguna elección he sugerido que voten por uno o por el otro. De hecho, tengo mucha familia uribista que en su momento me dejó de hablar porque creyeron que yo era petrista, cuando en otros gobiernos yo criticaba al gobierno de turno. Y ahora tengo muchos amigos petristas que me dejaron de hablar porque no les parece la posición que asumí con el gobierno. Esa es la vida de los que hacemos esta labor de opinión. ¿Qué me parece Abelardo de la Espriella? A ver, me parece un candidato que tiene una estrategia de comunicación clara. Creo que tiene mucho futuro como candidato. Y tiene el discurso que le gusta, el discurso que agita a las masas. Mucho de su discurso, él lo sabe porque es abogado, es inconstitucional, es decir, no podrá ser realizable. Y mucho de su discurso, otra parte de su discurso, digamos que es muy fuerte en el sentido que va a generar muchos cambios si logra consolidar su candidatura y llegar a la presidencia.
Me parece que un candidato como Abelardo de la Espriella u otros que se están perfilando en el mismo sentido es lo que necesita el país. ¿En qué sentido? En que el país en estos momentos necesita seguridad. Ya, si hay falsos positivos o si no hay falsos positivos, que los entes de control investiguen. Porque es que aquí nos hemos dedicado a desvirtuar políticas públicas porque algunos o muchos cometieron errores. Pero no, la política pública se crea y se ejecuta. Y hay unos organismos de control que tienen la labor explícita de vigilar que lo que está en la política se cumpla. Si los casos de falsos positivos cogieron la ventaja que cogieron en la cantidad, es porque el Estado, el gobierno en ese momento, no hizo su trabajo de seguimiento y no hizo su trabajo de investigación a ver qué era lo que estaba pasando. De manera que sí necesitamos que el próximo presidente de Colombia sea un presidente que imponga una política de seguridad clara y una política económica clara. Que si el desempleo en Colombia baja y el país crece en términos económicos, sea gracias a la política económica del gobierno y no gracias a la bonanza del café, a las remesas y a los aumentos en las divisas extranjeras. Lo mismo que si la seguridad en el país mejora, sea gracias a la política de seguridad del presidente del momento. Y eso es lo que se necesita. El crimen en Colombia no puede seguir como va. En lo micro y en lo macro. En Pereira se está teniendo el año más peligroso y más violento en los últimos 21 años. Y yo hago referencia a Pereira porque pues vengo de Pereira y es de donde más me entero en términos locales. Entonces, eso es lo que pienso de Abelardo de la Espriella. La tiene clara en muchos sentidos y bueno, lo más importante es que ha gerenciado y ha administrado. Y yo creo que así como cuando los mortales como ustedes y yo buscamos trabajo y nos toca enviar una hoja de vida y presentar una entrevista de trabajo y cumplir con unos requisitos, entre ellos el de experiencia, pues si uno le va a confiar las llaves del país a alguien, el país, Colombia, es simplemente una empresa gigante y el presidente se encarga de gerenciar esa empresa. Si uno le va a entregar esa empresa gigante que nos pertenece a todos, a alguien, pues ese alguien tiene que ser un gerente con experiencia gerencial. Y pues pueden decir lo que ustedes quieran de Abelardo de la Espriella, con quien tengo muchas diferencias y con quien también tengo muchas coincidencias, pero el tipo ha gerenciado. Y a Abelardo de la Espriella, pues sí hay una cosa que le aplaudo, que me parece muy bien, entre otras cosas, y es que le haya puesto el freno a la arrogancia del señor Matador. Eso sí se lo aplaudo yo a Abelardo de la Espriella. Es un logro, es algo que debería inclusive ponerlo dentro de su prontuario cuando aspire a la presidencia. Haberle puesto freno al señor Matador, que se pasea por las calles de Pereira como si fuera un ejemplo de moral, como si nuestros hijos en edad escolar tuvieran mucho que aprender. Y lejos está el señor Matador de eso, que entre otras cosas, por ahí me han dicho pajaritos, así como Chávez le habla a Maduro en el oído, a mí también me han dicho pajaritos al oído que el señor Matador va a ser candidato al Senado. Entonces calculen ustedes en lo que estamos. Un ministro de Igualdad que dice que lo llamen ministra porque es una marica. Iván Cepeda como precandidato a la presidencia y el señor Matador como candidato al Senado. Apague y vámonos, señores. Entonces, me preguntaron por Abelardo de la Espriella. Esa es mi respuesta, Ada. Eso es lo que pienso sobre Abelardo. Me parece que como abogado es un excelente abogado. Como gerente es muy buen gerente. Luego, como presidente, todavía me deja ciertas dudas porque yo entiendo que el discurso que uno tiene que darle a las masas tiene que ser un discurso que genere emoción, que genere histeria,
entre otras cosas, que sea lo que ellas quieren escuchar, pero sí tiene un discurso muy cargado de populismo. Y bueno, eso tampoco sería, no es lo que quisiéramos. Como ya lo hemos dicho, como lo dije antes, si Abelardo va a empezar a hacer lo mismo que se ha hecho antes, que está mal sin importar quién lo haga, pues igual se va a tener que criticar, cualquiera que sea el candidato. Entonces, si desde el discurso pre-campaña está empezando a perfilar ciertos tintes de populismo, pues así como el populismo de Petro no está bien, pues el populismo de Abelardo tampoco va a estar bien. Pero de que es un candidato con un talante importante y que tiene testículos, como decía ese viejo adagio popular, que hoy en día ya no se puede decir porque se le dieron posibilidades a los señores de la izquierda, pues Abelardo no se pone falda porque se le ven los testículos. Y yo creo que sí necesitamos eso, no necesitamos tibios. Y ahora que estamos hablando de candidatos, pues ojo con el señor Sergio Fajardo, porque si bien yo no estoy aquí para sugerirle a las personas que voten por X o voten por Y, pues sí estoy aquí para compartirles lo que pienso de algunos personajes, y es que Sergio Fajardo se ha vendido siempre como el impoluto, como el profe que quiere ser presidente, y ahora resulta que Fajardo le está pagando 400 millones de pesos al asesor de campaña que llevó a Gustavo Petro a la presidencia. Es decir, si se mantiene la tendencia que hemos visto, veremos a Fajardo haciendo cosas muy parecidas a las que hizo Petro como candidato. Y esa es la diferencia que nos quieren vender. Y luego conectamos eso con que Petro lleva 3 años gobernando con la gente de Fajardo. En campaña, recuerden ustedes que la fórmula vicepresidencial de Fajardo era el señor Murillo, hasta hace no mucho ministro de Relaciones Exteriores de Gustavo Petro. Pero eso no es nada. En campaña, recuerden ustedes que Gustavo Petro destruyó a todos sus contrincantes. Como no pudo con Fajardo, que tampoco necesitó tampoco destruirlo porque Fajardo se destruyó solo, sí quisieron destruir a Murillo. Y le sacaron unos refritos de problemas que él tuvo con la justicia hace muchos años. Le sacaron esos refritos, decían que Murillo no podía ejercer cargos públicos. Y vean ustedes, una vez gana Petro la presidencia, pues Murillo fue nombrado como embajador de Estados Unidos. Inmediatamente. Ya después, cuando hubo el mierdero que hubo con el señor Álvaro Leiva, ahí sí se trajeron a Murillo de Estados Unidos y lo pusieron de canciller, que no es lo mismo. O sea, Murillo pasó a ser el jefe de los embajadores. El mismo que en campaña decían que no podía ser candidato y no podía ejercer cargos públicos. Pero ahí no termina la relación entre Gustavo Petro y Sergio Fajardo. El primer ministro de Hacienda de Gustavo Petro, el señor José Antonio Campo, fue el que le construyó la política económica en la campaña a Sergio Fajardo. Y la reforma tributaria de Gustavo Petro, la única que se le ha aprobado, que fue la de 2022, era la reforma tributaria que proponía Sergio Fajardo, diseñada por José Antonio Campo, entonces ministro de Hacienda de Gustavo Petro. Pero ahí no termina la relación entre Gustavo Petro y Sergio Fajardo. En primera vuelta, pues Sergio Fajardo tuvo a sus electores, ¿cierto? Que fueron muy poquitos, entre otras cosas. Para la segunda vuelta, los que votaron por Sergio Fajardo se subieron a la Petroneta, se le unieron a Gustavo Petro, no solo a hacerle campaña, no solo le cedieron votos, sino que votaron por él, y algunos muy orgullosos como Claudia López dijeron que volverían a votar por él. De manera que, vuelvo y les digo, mucho cuidado con Sergio Fajardo, porque esta es la última que les tengo de Sergio Fajardo.
Nos dimos cuenta antier, gracias a un especial de La Silla Vacía, que un abogado de apellido Pava, creo que Mauricio Pava, pero puedo estar equivocado con el Mauricio, entonces a otrora abogado personal de Gustavo Petro y hoy pareja sentimental de Laura Sarabia, aterrizó, no me van a creer ustedes a dónde, a la campaña de Sergio Fajardo. Entonces este es el escenario. Gustavo Petro hizo campaña y lo eligieron los mismos que votaron por Fajardo. Gustavo Petro pasó la reforma tributaria de Sergio Fajardo diseñada por un asesor de Sergio Fajardo. Gustavo Petro durante 3 años nos tuvo de embajador o de canciller a la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo. Van 3 coincidencias. La reforma pensional de Gustavo Petro, que está a punto de caerse, pero que está aprobada hasta el momento, era la reforma pensional de Sergio Fajardo. El asesor hoy de campaña de Sergio Fajardo fue el mismo asesor de campaña que llevó a Petro a la presidencia. Y Fajardo le está pagando 400 millones de pesos mensuales y de mantenerse ese ritmo hasta la primera vuelta, le habría pagado la módica suma de $1 millón de euros, de dólares, perdón. Y tal vez de euros, porque están casi en paridad. Primera pregunta, ¿en dónde quedó la austeridad de Sergio Fajardo? ¿De dónde está sacando tanta plata? ¿Acaso no era él el que decía que dependiendo de cómo hicieran campaña, así mismo iba a ser su gobierno? Y segunda pregunta, si en 2022 la gente de Fajardo terminó aterrizando donde Petro, y en 2025 Fajardo terminó sacando gente de Petro y se la llevó para su equipo, ¿qué nos dice a nosotros que en 2026, si se da el hipotético caso de que Petro no pase a segunda vuelta con su candidato, pues el petrismo va a aterrizar donde Sergio Fajardo? ¿Quién nos dice a nosotros que eso no va a ser así? Yo por eso le he puesto a esto el nombre de el petrofajardismo. Es algo así como un petrosantismo 2.0. Para concluir, que Fajardo es Petro, así como ya Petro nos demostró que Petro era Fajardo. Es decir, tienen más cosas en común que diferencias. De manera que por eso termino como empecé. Ojo con Sergio Fajardo, señores. Ojo con Sergio Fajardo. Muy bien, pero en ese caso su disgusto debe ser para ambas partes, tanto de los que no comparten su opinión como para los que la comparten. Y como acaba de decir, usted espera que esto sea un espacio de debate. Claro, yo espero que esto sea un espacio de debate, Laura, no un espacio de insultos. Pero eso sí, el que me insulte, no crea que yo le voy a responder con palmaditas en la espalda ni con pañitos de agua tibia. En eso sí tienen que tener claridad. No me voy a rebajar al nivel de los que me insultan, pero no les voy a responder con pañitos de agua tibia. En eso sí estamos de acuerdo. Y el debate pues lo dan entre los que están en el chat. Yo no tengo tiempo de comentar y analizar noticias y al mismo tiempo debatir, salvo al final del programa en donde ya dedicamos un rato para el tema de preguntas y demás. Entonces sí, este es un espacio de debate, claro, los que quieran, los que coincidan con mis puntos de vista muy bien, los que no también muy bien, pero pues debatir no es insultar. Insultar no es debatir. ¿Listo? En ese caso tenemos que estar claros. Y esto no es un programa informativo, esto es un programa de opinión, con una línea editorial clara, de derecha. Luego, amor no quita conocimiento. Aquí tenemos una línea editorial muy clara. Laura, pues para que lo tengas súper claro, ¿cierto? Porque cualquiera que vea, que haya visto mis contenidos durante los últimos 5, 6, 7 años, saben que la línea editorial es clara
Y aquí de tibio no tenemos nada. Estamos muy bien parados en donde creemos que debemos estar. Muy bien. Con esto llegamos al final. No me digan que estaba por aquí el señor Richie Opina, Jason, por lo que estoy viendo. Si ven, me lo perdí. ¿Qué habría dicho? Ah, ya lo vi, mira, es que cómo va la Yoratón para acá del narco Turbay. No, la Yoratón es mamerta porque Uribe quedó libre. Y ahora es mamerta doble porque el señor Uribe Londoño terminó siendo precandidato del Centro Democrático. Oiga, es que son unos personajes, con razón lo sacaron. Pero sí ve, Laura, volviendo al caso, ¿ustedes creen que eso es debatir? ¿Cómo va la Yoratón para acá? Eso es debatir. Váyanse para España o para cualquier otro país de habla hispana y no van a saber qué es Paraco. Ese es el nivel de los señores que apoyan a Gustavo Petro. No todos, pero sí un gran porcentaje. Muy bien, recuerden, si es primera vez que les aparece mi programa, pueden suscribirse. Todos los días subimos videos, todos los días opinamos sobre lo que está pasando. Y es eso, son solo opiniones, eso sí, siempre basadas en hechos. Aquí no opinamos con base en bulos. Aquí no opinamos con base en cosas que no tienen un sustento factual o judicial. Por eso nunca me van a escuchar a mí una opinión del 6402, más allá de que a manera de chiste les digo que lo juego los sábados en la lotería. Eso es verdad, porque me parece un número bonito, pero lo digo a manera de chiste porque es que me da risa que solamente tienen ese relato cuando la misma Justicia Especial para la Paz ya dijo en un informe oficial que el número 6402 pues no está aprobado. Luego yo digo que 1 o 10.000 me parece aberrante. Pero también me parecen aberrantes los 18.600 niños abusados, maltratados y demás por los señores de las FARC. Ojo, porque el número de los 18.600 niños de las FARC tiene una connotación importante. Esa cifra solamente corresponde a 10 años, el periodo entre 1996 y 2006. Si hacemos una fórmula simple, podríamos concluir que entre el 86 y el 96 fueron otros 18.000, o que entre el 2006 y 2016 otros 18.000. O sea, estaríamos hablando de 54.000. Pues como acabo de decir que solamente vamos a hablar de los datos que están probados y respaldados por informes, quedémonos con los 18.000. Pero siempre preguntándonos si eso fue en 10 años, ¿cuántos niños fueron víctimas de las FARC, de los señores que hoy están en el Congreso abrazándose con el pacto histórico, votando con el pacto histórico, saliendo con el pacto histórico? Y lo que es peor, gozando de unas curules unas curules que les regalaron sin haberse ganado un solo voto. Esos señores son los responsables de los 18.600 niños víctimas. Y los que mantienen cantando, coreando el 6.402, callan frente a los 18.600 niños de las FARC. Eso sumando solo las víctimas menores de edad, sin contar el resto de víctimas de los magnicidios y homicidios que todos conocemos. De manera que, volviendo al caso de hace un rato, y con esto termino ahora sí en serio, aquí tenemos, cuando se trata de juzgar la historia, hay que juzgar la historia para ambos. De hecho, eso es lo que nos está diciendo la próxima elección a la presidencia. Se acaba de oficializar la precandidatura de Iván Cepeda a la presidencia por el Pacto Histórico y de Miguel Uribe Londoño por el Centro Democrático. Miguel Uribe Londoño, que acaba de enterrar a su hijo Miguel Uribe Turbay, e Iván Cepeda, que enterró a su padre Manuel Cepeda hace 30 años. Ambos víctimas de la violencia. De manera que eso es una prueba
entre muchos otros casos, si nos vamos a hablar de Enrique Gómez, por ejemplo, y su tío, o María José Pizarro, con todo y las diferencias que tengo con ella y su padre, que sí, que era un guerrillero, que sí, que también le aportó números a la violencia y a la guerra en Colombia, estamos totalmente de acuerdo, pero finalmente fue asesinado y pues a sus hijos les tuvo que haber dolido ese asesinato. De manera que aquí hay víctimas de ambos lados. Y por eso, dejarnos meter en falsos debates, en falsos dilemas, perdón, es precisamente lo que no podríamos hacer. Muy bien. Ahora sí, nos vemos. Exacto, los comunes son curules ganadas y con 18,000 y pico de niños víctimas de violencia causados por ellos. Sí, colombiana frontera, pero solo es muy importante que tengamos claro, porque es que nos hemos dedicado a hacerle propaganda a ese 18,000 niños víctimas de la violencia de los señores de las FARC que están hoy en el Congreso, pero es muy importante que ese número es solo en un periodo de 10 años. Entre el 96 y el 2006 fueron 18,600 niños víctimas de la violencia. Pregunten si ustedes cuántos fueron entre 2006 y 2016, que fue cuando se firmó el acuerdo, y cuántos fueron antes del 96. Yo quiero ser enfático en eso. Si en 10 años fueron 18,600 niños, ¿cuántos pudieron ser en 30 años? Eso es lo que nos tiene que escandalizar. A nosotros, que nos tiene escandalizados, pero también a los señores de los falsos positivos. Así como corean con tantas ganas el 6,402, con las mismas ganas que yo voy y lo juego en la lotería, pues coreen también las cifras y los números que tenemos de la violencia de las FARC. Que no se nos puede olvidar que las FARC, la violencia de las FARC es igual a violencia de izquierda. Porque como es evidente hoy en el Congreso, las FARC era un grupo de izquierda, en el que algunos firmaron la paz y dejaron las filas y se reinsertaron, y otros simplemente no, formaron las nuevas FARC, de quienes se especula son los que dieron la orden para el asesinato de Uribe Turbay, y lo mismo para los atentados de ayer. De manera que nos vemos la próxima semana. Voy a estar de vacaciones. No sé si vaya a hacer programas, porque voy a estar en una semana de descanso. Voy a viajar, pero con seguridad nos vamos a ver todos los días en videos cortos, como siempre. Y si no, nos veremos dentro de 2 semanas en los próximos boletines informativos. Yo siempre he pensado eso, que dividieron el negocio, unos al Senado y otros administradores del negocio. Eso puede tener, vamos a jugar un poquito a teorías conspirativas. Ahora sí, olvídense del programa medio ponderado que vieron en estos momentos, dateado, y ahora seamos conspirativos, universo bolsas. Eso puede tener tanta cabida que podríamos perfectamente decir que Santrich y Márquez se arrepintieron de haber dividido el negocio, o los traicionaron internamente y por eso se devolvieron. No sé, para ser conspirativos también sirvo. Eso sí, nunca sería positivo para ser petrista, eso sí les garantizo que no. Colombiana Frontera, muchas gracias. La verdad es que lastimosamente con esto es lo que el algoritmo puede hacer por uno. A quienes el algoritmo les muestre el programa, esas son las personas que afortunadamente llegan. Lastimosamente no soy famoso ni quiero serlo, entonces no soy como otros que presionan grabar y ya todo el mundo aparece. Pero bueno, ahí poco a poco vamos. Peleas de dólares, tal vez. Bueno, muy bien, ahora sí los dejo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.